Y es lo que estamos haciendo aquí en San Diego, aquí en Chula Vista. Es lo que estamos haciendo desde aquí. ¿Cuál es el sentido de la iglesia si la iglesia no predica a Jesucristo? ¿Cuál es el sentido de la iglesia si la iglesia no habla de Jesucristo? ¿Cuál es el sentido de nosotros congregarnos si nosotros no predicamos la palabra de Dios? Amados hermanos, Génesis capítulo 6 lo vamos a introducir hoy. Génesis capítulo 6 nos habla de un hombre que se llamó Noé. ¿Cuántos saben la historia de Noé? No crea que Noé es la historia que solo los niños allá oyen cada, qué sé yo, domingo, cada cierto tiempo. Miren, Noé tiene mucho que enseñarnos. Fíjense que cuando yo quiero pensar en Noé y el diluvio y Noé, ¿saben qué pienso yo? No sé si le pasa a usted. Fíjense que yo pienso en gas, gasolina. Tiene que ver gas, gasolina. ¿Qué tiene que ver el querosene? ¿Qué tiene que ver todo eso de gas, gasolina, querosene, petróleo? ¿Sabe? Le voy a dejar un tip para que usted piense en todo eso. ¿De dónde viene el gas, el petróleo, el querosene? ¿De dónde viene todo eso? Son fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Los fósiles son cosas muertas, simple y sencillamente así. Fósiles son cosas muertas. ¿Sí? Fósiles, ¿ha oído esa palabra? Fósiles, ya sé que son cosas, es un término un poquito complicado. Fósiles, ¿qué son los fósiles? Los fósiles son cosas muertas. Y para que ¿de dónde viene el petróleo? El petróleo viene de los fósiles. Todo sale. Aquí en el Golfo de México estamos llenos de petróleo, de gas natural, gasolina, luego la procesan. Texas, Montana, California. ¿Sabe que usted y yo nadamos sobre petróleo? ¿Y de dónde viene el petróleo y todo eso? De los fósiles. ¿Y cómo llegaron esos fósiles ahí si los sacamos de la tierra? ¿Cómo llegaron ahí? Solo hay una explicación de cómo llegaron ahí esas cosas muertas. ¿Sabe cuál es la única explicación? El diluvio. El diluvio acabó con más de 8,000 millones de personas. Acabó con animales, acabó con plantas. Miren, licuó totalmente, así, licuó totalmente todos esos seres vivos y las plantas más las plantas. ¿Cuándo fue eso? En el diluvio. Y ahora, ¿sabe de dónde usted y yo entonces obtenemos el petróleo, la gasolina, todo eso? ¿De dónde lo obtenemos? De los fósiles. Y la única explicación que tenemos es el diluvio. Ahora, ¿qué es el diluvio? El diluvio es el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Cuántos fueron salvos en el diluvio? 8 personas nada más. Imagínense, de 8,000 millones de habitantes, quizás 10,000 millones, quizás más miles de millones de personas, de esos, conservadoramente hablando, 8,000 millones de habitantes en el mundo antiguo, como lo dice el apóstol profeta Pedro. En el mundo antiguo, imagínense, 8,000 millones de habitantes, 8 fueron salvos, 8 nada más. ¿Sabe qué nos dice Apocalipsis? Y pensando en misiones, pensando en lo que Prem, Ravi y Grace están haciendo allá en la India, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Apocalipsis 5:9 nos dice que en el cielo, cuando estemos con el Señor, vamos a ver personas procedentes de todos los linajes, naciones, pueblos y lenguas. Y vamos a ser millares de millares. Si la primera vez en el mundo antiguo Dios castigó a la humanidad completa y solo fueron salvos 8 personas, gloria a Dios, porque Dios va avanzando en su plan perfecto de salvar personas de entre esta humanidad. ¿Cuántos van a ser salvos? Dice Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 8. ¿Cuántos van a ser salvos? Dice millares de millares. La pregunta es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Ha usted creído en Jesucristo? ¿Está usted dispuesto o dispuesta para ir a con el Señor? Si el Señor viniera por su iglesia hoy, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿vamos a estar con el Señor? Mire, no
No crea que Dios es malo. Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia. Pero su gracia tiene un límite. Su gracia tiene un límite. Su amor tiene un límite. Dios no sería justo si no castigara al pecado. Dios no sería justo si no castigara al pecador. Su gracia tiene límite. Por eso otra vez, ¿qué fue lo que hizo que Dios acabara con toda la humanidad del mundo antiguo? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando vemos los días de Noé, antes de ver a Noé en sus días, así lo pone Jesucristo allá en Mateo 24. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Dice que en los días de Noé, Jesucristo dice en Mateo 24, hablando de su segunda venida, del juicio que viene por delante, el cual espera la humanidad, ¿sí? Al cual espera la humanidad, a nuestros paisanos, a nuestros contemporáneos. Miren, Jesucristo dice que en los días de Noé la gente estaba comiendo, la gente estaba conviviendo, se estaban casando y se estaban dando en casamiento. ¿Qué tiene que ver eso con los días de Noé? ¿Qué tiene de malo comer, hacer convivios? ¿Qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tiene de malo eso? Mire, no tiene nada de malo si vemos la corrupción demoníaca involucrada en esa reproducción humana. Así es. Si vemos la corrupción demoníaca involucrada en esa reproducción humana. Mire qué estaba pasando. Dice Génesis 6:1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y mire, y les nacieron hijas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, por alguna razón el Espíritu Santo registra hijas. No habla de hijos varones, habla de niñas, habla de jovencitas. Sí, así es. Dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y da un dato importantísimo, les nacieron hijas. Claro que en esos 8,000 millones de habitantes, en 1556 años, 1656 años que había pasado casi seguro desde Adán hasta el diluvio, 1556 años habían nacido muchos niños y muchas niñas. Así es, como todos nosotros. Miren, qué hermoso es reproducirse, qué hermoso es tener niños, qué precioso es ver una linda pareja cuando se casa. Y qué esperamos de ellos, ¿verdad? Que les deseamos que tengan muchos, pero muchos hijos. Deberían tener todo lo que Dios les dé. No debería haber reproducción, asistida, hay que planificar. No debería haber planificación, que tengan todos los que Dios les da. Va a haber comida para todos. ¿Cuántos de nosotros traemos el dicho aquel de que cada niño trae su propio pan debajo del brazo? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios siempre va a proveer para ese montón de niños y niñas. Pero mire, aquí el problema es que hubieron unos seres horribles y terribles que pusieron sus ojos en esas hermosas niñas. Versículo 2 que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, mire otra vez, hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3 veces hace énfasis en ellas, en las niñas que empezaron a nacer. Pero en el versículo 2 hay un grupo de seres a los cuales la Biblia le llama los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Solo déjeme decirle que este es un dolor de cabeza para montones de creyentes maduros en Cristo. Es un dolor de cabeza. Cuando digo dolor de cabeza es ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Yo le voy a decir en esta tarde, y si usted quiere me cree, si no, no. Y si quiere platicamos después, si no nos vamos a pelear, ¿verdad? Después, no nos vamos a molestar por eso. ¿Quiénes son? ¿De quién está hablando? Los hijos de Dios que vieron a las niñas de la tierra y dice que las tomaron para sí, escogiendo de entre todas ellas. ¿Sabe quiénes son esos hijos de Dios? Esos hijos de Dios fueron demonios. Fueron demonios, fueron ángeles caídos.
Así es, en un mundo demoníaco, en un mundo lleno de maldad, demonios empezaron a poner sus ojos en las niñas, en nuestras niñas. Mire, así es, terrible, terrible. Fíjese que cuando dice el versículo 3 que Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, está hablando de la humanidad para siempre, porque ciertamente él es carne. Fíjese que Dios decidió limitar a la humanidad, Dios decidió castigar a la humanidad, pero no castigó a los demonios. Sí, a esos demonios los mandó, y yo se lo voy a mostrar después, que fueron enviados a unas prisiones perpetuas de oscuridad, y ahí están encerrados. Pero fíjese que estos hijos de Dios que se fijaron y empezaron a poseer otros hombres para entonces llegarse a nuestras niñas, a las hijas de los hombres, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué es que ellos pusieron sus ojos en las niñas? Porque la maldad había llegado tanto, los seres humanos habían caído tan bajo que fueron ellos. ¿Quiénes ellos? Los seres humanos los que empezaron a invocar ¿a quiénes? A los demonios. Lo que nos decía Rabí y Prem ahorita, que en la India todos son dioses: el árbol, la serpiente, la culebra, la vaca. No pueden comerse una vaca. ¿Por qué? Porque todos son dioses. ¿Y sabe qué nos dice el apóstol Pablo acerca de tener esos dioses? Detrás de esos dioses, detrás de todos esos ídolos, ¿sabe quién está allí? Demonios. Demonios están detrás de todo eso. Mis amados hermanos, cuando los hijos de Dios, que eran demonios, empezaron a fijarse en las niñas, en las jovencitas, ¿sabe por qué pasó eso? Eso pasó porque ellos, los seres humanos, estaban invocándolos a ellos, estaban buscándoles a ellos. Los demonios no llegan a ningún ser humano, aunque estén sin Jesucristo. Sí, aunque estén sin Jesucristo. Una cosa es que una persona sin Jesucristo no vaya al cielo, no haya creído en Jesucristo, pero que esté bien, digámoslo así, libre, fuera de demonios, posesión demoníaca. Pero otra cosa es cuando una persona sin Jesucristo empieza a invocar a demonios en lugar de buscar a Dios. ¿Qué estaba pasando ahí en Génesis capítulo 6? En el mundo antes del diluvio, había una enorme corrupción demoníaca. Tanto que los demonios, miren, como Pedro por su casa, empezaron a buscar a las niñas. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál fue? ¿Por qué fue que esta enorme corrupción demoníaca poseyó la tierra, invadió la tierra? No fue porque ellos quisieran solamente. Recuerda, y termino con esto, no tenemos más tiempo esta tarde. Adán y Eva se dejaron llevar por Satanás. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios y no se hubieran dejado llevar por Satanás, la historia sería otra. La historia sería otra. Cada ser humano que invoca a los demonios, ¿sabe qué está diciendo? Yo confío más en Satanás de lo que confío en ti, Dios. La gente le había dado totalmente la espalda a Dios. Por eso es que Jesucristo dijo, sí, en Mateo 24, así como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando entonces en los días de Noé? La gente estaba invocando a los demonios. La gente estaba invocando a Satanás, a las claras. ¿Sabe que Satanás lo vemos en el Edén, apareciéndose a Adán y Eva? ¿Cayeron ellos? ¿Se dieron a Satanás? Sí. Luego los vemos aquí en Génesis 6, a todas luces, muy como Pedro por su casa, con la humanidad. Pero luego en el relato bíblico encontramos muchos pasajes donde los demonios, sí, ellos están haciendo su obra aquí en la tierra.
Ellos están haciendo su obra de maldad, de perversidad y de alejar al ser humano de Dios. Ahora, ¿sabe qué nos dice Apocalipsis capítulo 9, 8, 9, 10? Cuando nosotros, la iglesia, seamos arrebatada, seamos llevada, ¿sabe qué nos dice Apocalipsis? La maldad demoníaca aquí en la tierra, después de que nosotros nos vayamos, va a ser tanta que la gente, igual que en los días de Noé, sabe que la gente no va a estar preguntando: ¿a dónde se fueron estos cristianos? Estos que creían en Cristo, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? No, ellos no van a estarse preguntando eso. Ellos van a estar contentos y felices porque usted y yo ya no estamos aquí, porque ya no le estamos predicando el evangelio, ya no los estamos fastidiando, invitándoles a un estudio bíblico, porque ya no les estamos dando la palabra de Dios. Van a estar, pero bien, felices y contentos. ¿A quién van a invocar ellos? Según el Apocalipsis. El Apocalipsis nos dice que ellos van a estar adorando al mismo Satanás y van a estar infestados de demonios. Las sociedades van a estar infestadas de demonios. Pablo en 2 Corintios, en 2 Tesalonicenses nos dice que al día de hoy, si Satanás no destruye la tierra, no posee la tierra, no posee las civilizaciones, las sociedades todavía, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que hay algo que al día de hoy le detiene. ¿Quién es ese algo? Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia. El Espíritu Santo le está reteniendo. El Espíritu Santo le está deteniendo. Es el Espíritu Santo en nosotros el que hace que Satanás no destruya todavía la humanidad. Y yo termino con eso. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no mora en alguien que no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para que el Espíritu Santo venga y haga morada en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mi oración, mi deseo es que cada uno de nosotros hayamos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Él es el que nos mantiene firmes en medio de una sociedad decadente. Y bueno, termino con esto. ¿Es usted uno de esos Noé? Como Noé, que recuerde, 8 nada más en medio de miles de millones de personas, 8 siguieron a Jesucristo. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí? ¿Porque sigue a Jesucristo? ¿Se deleita usted en Jesucristo? ¿Se deleita en la palabra? ¿Se deleita en las cosas de Dios? ¿O está buscando nada más pasársela bien, calmar su conciencia de que voy a la iglesia, voy a ir a hacerle un favorcito a Dios, ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya me voy y sigo con lo mío? ¿Cuál seguir con lo suyo? Seguir en sus negocios, seguir en todo lo que es de su casa, seguir lo de su trabajo. La familia es más importante. Todos son más importantes que Dios. Esos eran los días de Noé. Y esos son los días que nosotros estamos viviendo en nuestros días, donde para muchas personas, miles de personas, trabajo, familia, salud, la convivencia allá afuera, eso es más importante que buscar a Dios, que agradar a Dios. Y le digo algo: pero eso sí, Diosito, bendice a mis hijos, Diosito, bendice mi trabajo, Diosito, bendice mi salud, todo es pedir a Dios que bendiga todo lo mío. Le decía el domingo pasado, eso no es caminar con Dios, eso es usar a Dios. Y le digo algo: no crea que va a engañar por siempre a Dios. No podemos engañar por siempre a Dios. Dios no es engañado por nadie. Él sabe quiénes le conocen. Él sabe quiénes realmente de corazón le están buscando, porque Él es el único que conoce
los pensamientos del corazón. De hecho, Génesis 6, mire, y lo termino con eso. Yo sé que hay mucho que vamos a ir platicando más adelante, pero mire qué dice allí. Había gigantes, el versículo 5 dice así, mire, ¿qué dice el versículo 5? Quiero leerlo conmigo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente que el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando dice se arrepintió, no es que Dios cambie de parecer y ya los voy a acabar, y que sea un Dios como esos dioses falsos que cuando está de buenas está de malas. Cuando dice se arrepintió, Dios está diciendo, aquí el Espíritu Santo nos está enseñando que Dios se arrepintió, le dolió, le pesó, sí es cierto, pero la idea perfecta, la idea mejor es que Dios iba a encontrar consuelo en medio de su creación. ¿Sabe cómo iba a encontrar consuelo? Una de dos: o acabando con todos, o salvando a algunos cuantos. De hecho, no es iba a encontrar consuelo, iba a tener paz, iba a tranquilidad, iba a estar, miren, satisfecho. ¿Cuándo? Cuando vieran que todos iban a estar sufriendo el justo castigo de Dios, de Él mismo. Así que Dios se goza en dos cosas. Así es. Dios se goza cuando ve que la gente está siendo castigada. Sí, se goza. Suena raro, ¿verdad que sí? ¿Le han enseñado a usted? Mire, la Biblia está llena de eso. La Biblia está llena de que Dios se goza impartiendo justicia. Sí, fue lo que hizo en el diluvio. Solo allí encontró consuelo. Cuando dice se arrepintió, está diciendo voy a encontrar consuelo nada más. ¿Cuándo? Cuando vea que el ser humano está pagando por sus acciones. Pero imagínense, también se gozó cuando 8 entraron al arca, y esos 8 caminaron como Enoc, Noé. Vamos a verlo, hombre justo, hombre de fe, un hombre que caminó con Dios. Se goza, Dios haya consuelo, se goza tanto en castigar como en que la gente le siga. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Estamos nosotros del lado de que creemos nosotros que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios? Y por lo tanto, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Dios va a castigar. Si no ahora, el castigo de Dios viene en su momento, cuando Él quiere. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Cuántos años pasaron desde Adán hasta el diluvio? Que Él dejó ir toda su ira sobre la humanidad. 1656 años pasaron. Así que si usted tiene vida, tiene salud, tiene trabajo, tiene una bonita familia y no busca a Dios, ¿sí? O las cosas de Dios le importan muy poco, le importan nada, no crea que es porque Diosito está de mi lado, Diosito me ama, es que Diosito, mira, todo me lo da, me ha bendecido, hasta usamos esa palabra. No crea que es por eso, es porque Dios le está dando tiempo para que usted se arrepienta, para que usted le busque, para que usted empiece a caminar con Él como Él quiere que se camine con Él. No nos confundamos, mis amados hermanos. El juicio de Dios va a venir. Sí va a venir. Y si se retarda, otra vez, el apóstol Pedro, ¿por qué dice que Él se tarda? ¿Por qué Él se atrasa? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y recuerde otra vez, que está en la iglesia no dice mucho. Que está en la iglesia no dice mucho. La pregunta es, ¿cómo está en la iglesia? ¿Está con un corazón arrepentido, un corazón gozoso, un corazón agradecido, un corazón que busca a Dios, no solo el domingo, sino todos los días, las 24 horas? ¿Sabe quién es el único que conoce los corazones de cada uno de nosotros? Dios. Así que, mis amados hermanos, en la Iglesia Bíblica Vida vamos a cumplir 5 años de predicar la palabra de Dios, como es. Cuando digo como es, ¿verdad que no es fácil? No nos gusta mucho oír de juicios, de castigos, ¿verdad que no nos gusta? ¿Dios castiga? Sí castiga,
Dios va a castigar. Dios no deja pasar nada, ni para bien ni para mal. Lo bueno lo premia. Lo bueno, Él, mire, nos hace sobreabundar todo tipo de bendiciones espirituales con Cristo Jesús. Pero también por el otro lado, ¿hay idolatría en nosotros? Sí. ¿Cuál es la idolatría del siglo XXI? Mis hijos, mi trabajo, mi salud, el dinero, el materialismo. Todo eso es mi idolatría. Eso es idolatría. ¿Y sabe quién está detrás de todo eso? Satanás y sus demonios. El próximo domingo vamos a cumplir 5 años predicando la palabra de Dios aquí en este lugar, en este recinto. 5 añitos. ¿Sabe cuál es nuestra oración? Que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros seamos seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, que caminemos con Jesucristo. Y sabe que un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, se le nota cuando camina con Jesucristo. ¿Sabe cómo se le nota? Disfruta de caminar con Él, disfruta de hablar de Él, disfruta de conversar de Jesucristo, disfruta de ser edificado, de comer de la palabra de Dios. Un discípulo de Jesucristo, mire, se nota a kilómetros quién es un discípulo de Jesucristo. Mi amado hermano y mi amada hermana, el reto en la Iglesia Bíblica Vida es que usted sea un discípulo. Recuerda cuál es nuestro lema aquí en la Iglesia Bíblica Vida: hacer discípulos. Y hacer discípulos es que usted viene a este lugar y le vamos a llevar ¿a dónde? A la palabra. Usted viene a este lugar y le vamos a llevar a la palabra. Le digo otra vez y le advierto, no le va a gustar mucho. No le va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla bien clarita. Pecado es pecado, ¿sí? Negar es negar a Dios. Idolatría es idolatría. La palabra de Dios es muy clara. Pero por el otro lado, vida eterna es vida eterna. Salvación es salvación. ¿En dónde está la salvación? En Jesucristo. La vida en el Espíritu. ¿Cuál es la vida en el Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, mire, invasión demoníaca. Estamos llenos de demonios. Estamos llenos de gente que invoca a Satanás. Estamos llenos de gente que busca a Satanás. Pero le digo algo, no nos van a detener. Así como Noé no se detuvo 120 años, se rieron, lo ridiculizaron, hablaron de él, le dijeron de todo: estás loco, Noé. ¿Qué pasó con Noé? No se quedó, siguió adelante. ¿Es usted un Noé? Nuestra oración a 5 años de estar predicando la palabra de Dios aquí es que usted sea un Noé, que usted sea una Noé, que caminemos con Jesucristo.